¿Oyó eso? Y comenzó a atarlos. Y yo pienso, mi querido hermano, que es importante que si usted identifica en su vida una atadura, la persona cuando tiene una atadura no puede servir libremente, no puede orar, no puede desarrollar nada para Dios, está atado. Si usted descubre que tiene una atadura en su vida, no importa si usted es ministro, pastor, líder, le vengo a hablar hoy de un hombre, quiero hacer la introducción de un hombre que por alguna razón en el desierto, él fue atado por el enemigo hasta que Dios se le reveló en la zarza y ahí pudo ser liberado. Entonces, tenemos acá a Éxodo 3:2, donde la Biblia dice que el Señor se le apareció a Moisés en una zarza ardiente y Moisés fue a ver la zarza porque no se consumía. Yo he venido diciendo que Moisés me llama la atención porque Moisés era un hombre escogido por Dios. Nadie discute el liderazgo de Moisés, nadie discute que Dios tenía un plan con Moisés y que Dios lo había establecido para ser educado en el palacio del faraón y vestir vestimentas reales. Pero todos sabemos que pasó a vivir en el desierto, sin familia, sin dirección, sin identidad, sin credibilidad, atado su liderazgo. Y esto es lo primero que a mí me llama la atención de Moisés, porque como un hombre de Dios con propósito, con asignación, con un llamado, termina en un desierto, perdiendo su familia, sus hijos, perdiendo su posición, perdiendo todo. Y aquí pienso yo que Satanás celebraba la condición al ver a Moisés como estaba, seco, aislado, errante. Satanás se alegraba de ver a Moisés que pastoreaba las ovejas de su suegro, y pastoreando las ovejas de su suegro Jetro fue que llegó al monte de Dios. En una zarza ardiente estaba Dios esperándolo, esperándolo con el deseo de poder hablar con Moisés. Y la Biblia dice que la zarza ardía y no se consumía, porque Dios en esa zarza quería mostrarle a Moisés que ningún desierto puede destruir a un hombre y a una mujer a la que Dios ha tomado por hijo, en la que Dios ha establecido propósito. Y ese es el mensaje que te quiero dejar, hermano. Puedes estar en el desierto más peor de tu vida. Te puedes encontrar en la sequedad, te puedes encontrar sin dirección, te puedes encontrar sumergido en un problema familiar, te puedes sentir que nadie te valora, que nadie te determina, puedes estar en la peor condición, pero escúchame bien, Dios no es como nosotros, que deja botado a sus heridos. Dios no es como nosotros, que mata a sus heridos. Dios sabía que Moisés era un hombre que tenía planes y propósitos en su vida y sueños. Y entonces es ahí donde Dios determina acercarse a Moisés. En esa zarza Dios se le acerca a Moisés, a ese hombre de Dios, como se acerca a ti en esta noche. Y Moisés, él tiene su intuición, le decía que en esa zarza había algo sobrenatural. Para Moisés era normal ver arder una zarza, pero la intuición de Moisés le decía que que en esa zarza estaba ocurriendo algo sobrenatural y que esa zarza lo representaba a él. Y esa es la parte importante que tal vez la Biblia no te lo dice y no lo puedes ver, pero lo que Dios le está diciendo a Moisés, sabes que Moisés, tú eres esta zarza. Tú eres esta zarza eres tú, te has secado, no tienes frutos, no vas para ningún lado, eres algo desagradable, estás así. Él entendió.
que igual que esa planta seca, sin frutos, sin atractivo, reflejaba su vida. Por eso Dios se le presenta ahí. Pero hay algo tan poderoso que Dios me mostraba en este pasaje. Era que Dios estaba ahí, que Dios estaba ahí, que el fuego estaba ahí y que lo único que podía sacar a Moisés de la condición espiritual era el fuego de su presencia. Y eso no lo pierdas de vista, amado pastor, amado líder, pastora Francis. Lo único que puede sacar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, de una condición de sequedad, de una condición de frialdad, es la presencia de Dios. Tú puedes seguir yendo a la iglesia, tú puedes seguir sirviendo, pero nada de eso te va a ayudar. La única manera para poder ser liberado de esas ataduras que muchas veces el diablo pone sobre los ministros, y te estoy hablando como hombre de Dios, yo sé que el diablo muchas veces pone atadura sobre los hombres de Dios. Moisés era un hombre ilustre, aleluya, un hombre con educación, pero ahora está en el desierto, como muchos de ustedes que me están viendo hoy. Están en un desierto espiritual, han perdido la visión, están cansados, están desanimados, se han alejado de ti, inclusive tu familia ya no es la misma. Y te voy a decir, es ahí precisamente donde los demonios aprovechan cuando te miran cargado, cuando te miran desanimado, cuando te miran sin dirección, cuando has dejado de orar. Escúchame bien, es allí precisamente que los demonios aprovechan para tirar dardos, para poner trampa, para atar tus emociones a pecado, a vicios, a conductas inmorales. En esa condición de sequedad, en esa condición es donde el diablo envía a sus demonios. Te voy a mostrar un verso. Te voy a decir, hermano, ¿por qué estoy hablando esto? Dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Te das cuenta? Buscando reposo. Y no hallando, dice, volveré a la casa de donde salí. ¿Qué es lo que hacen los espíritus? ¿Qué hace el diablo? El diablo vive todo el tiempo esperando una puerta que tú le abras. Y cuando entra y aprovecha ese demonio, es que cuando tú entras en esa sequedad, él no es que te va a poseer, porque eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero él ata tu vida a dolor, a resentimiento, a debilidad, a pecado. Te tiene atado porque estás en un desierto, y en ese desierto, en ese lugar árido, seco, es donde esos demonios están trabajando, esperando esa condición de ese hombre, de esa mujer, de esa joven, para poner una atadura. Sus sueños se habían acabado, su esplendor se había ido, y muchos líderes están ahí en esa situación. Perdió Moisés su influencia, perdió sus recursos, perdió su posición, su aspiración, pero empezó a acercarse, empezó a perder el atractivo, su credibilidad, su influencia, la comenzó a perder. ¿Por qué? Porque cuando tú te descuidas espiritualmente, amado ministro, entras en esa condición, caes en esa condición, y el enemigo trabaja para hacerte daño. Entonces, ¿qué quiero hoy ministrar para ti? ¿Qué quiero enseñarte hoy? Te quiero enseñar precisamente esa verdad. Tú naciste para cumplir un propósito, para avanzar en el reino, para cumplir un objetivo, para que Dios sea glorificado a través de lo que tú hagas. Pero tienes que trabajar en este momento y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. No quiero caer en la trampa del enemigo. No quiero que el diablo se aproveche de mí y me saque, hermano Grady, del propósito por el cual yo fui llamado.
Es muy triste ver a hombres de Dios, hermano, caer en la trampa del diablo, perder toda su influencia, perder todo. Yo creo, hermano mío, que solo el fuego de Dios es la salida para todo ministro que pasa por esa prueba difícil. El fuego de Dios. El Señor dice, yo voy a estar contigo cuando pases por esas pruebas, dice Isaías 43:2. Yo voy a estar contigo cuando pases por las aguas. Aleluya, yo voy a estar contigo cuando pases por el fuego y nadie te podrá hacer frente, le dice Dios a Josué, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Una de las cosas maravillosas que amo de Dios, hermano, es que Dios no nos deja solo, Dios no nos deja, aunque estés en la peor tribulación. Aunque estés angustiado, aunque estés en apuro, aunque ya no puedas más, Dios no te abandona. Y ese es el mensaje que te traigo hoy. Dios no te abandona, hermano, no estás solo. Hermana, no estás sola. Y usted está en un desierto en este momento. Sí, te entiendo que estás pasando una prueba difícil, pero no estás sola. ¿Y sabe qué es lo que he aprendido yo? He aprendido esto, que lo que no te mató te hace fuerte, que lo que no te paralizó te impulsó. Tú tienes que saber que de ese problema que estás pasando, que de esa crisis que te está viniendo, que de ese desierto que estás viviendo, vas a salir en el nombre de Jesús más fuerte. Vas a tener un impulso. Si no te quedas ahí, te vas a levantar con una fuerza y tú vas a decir, bendito sea el nombre de Dios, Pastora Francis, que he podido pasar por este desierto y no me quedé para siempre en él. Vas a tener victoria, vas a tener victoria en el nombre de Jesús. Moisés quizás se preguntaba, ¿por qué no estoy muerto? Y la respuesta es sencilla, es porque Dios estaba en la zarza, como también está en tu vida. Dios estaba en esa zarza, Dios estaba en esa zarza, así como estaba en esa zarza, estaba con Moisés y está contigo. Y por eso es que el diablo no te ha podido destruir. El fuego no pudo destruir a Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque estuvieron dentro del horno de fuego, no lo pudo destruir el fuego. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y yo te vine a decir hoy, no vas a perecer, vas a tener victoria. Vas a ver a Dios contigo en medio de las pruebas. Cuando llegaron a ver, dice que había un cuarto personaje caminando en el fuego semejante al Hijo de Dios. Así está el Señor contigo. No te va a destruir. No te va a destruir la prueba, no vas a caer en las manos del enemigo. Vengo a decirte en el nombre de Jesús que Dios no ha cambiado, que Dios es el mismo y que Dios está contigo, así lo dice su palabra, porque yo Jehová no cambio. Por eso los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. ¿Lo ven? Dios no cambia y por esa razón es que tú estás de pie y no vas a fracasar, vas a ver la gloria de Dios. Mira que te lo digo, vas a salir victorioso de esa prueba, de esa adversidad en el nombre de Jesús. Ahora, el fuego lo encontró a Moisés. El fuego lo encontró a Moisés. Y ese fuego que representa la chequina de Dios, el poder del Espíritu Santo, fue la que vino a encontrarse con Moisés. Y hermano mío, yo quiero decirte a ti, el Señor quiere encontrarse contigo. Pastores, líderes, acérquese a la zarza, acérquese al fuego de Dios, acérquese. Acérquese porque el Señor se está acercando a ti, porque no tienes otra alternativa. De verdad te lo digo, mírame, no hay otra salida. De verdad, no te voy a engañar. No puedes escapar, no puedes salir, no hay atajos. Te tienes que acercar a la presencia de Dios. Te tienes que meter en el río de Dios. No hay forma de que tú puedas ir por otro lado. Te tienes que acercar a ese fuego de la presencia del Señor. Entonces, el Señor se le apareció el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego. Entonces, así el Señor quiere acercarse a ti. Alabado sea Dios. Óigame, 40 años había pasado dando vuelta en el desierto y el fuego de Dios lo encontró.
es el primer punto que yo quiero dejar en tu vida. No hay salida. Acércate al altar, métete en la presencia de Dios, busca la presencia de Dios. Moisés fue seducido por el fuego. Cuando tú tienes una experiencia con la unción, con la presencia de Dios, tú no quieres otra cosa, hermano. A ti no te engaña nada. Una vez que tú experimentas la unción, el fuego, la presencia de Dios, tú no te vas a conformar en ningún otro lugar donde no esté la presencia de Dios. Y eso es una de las cosas clave que necesitamos, hombres y mujeres que tengan experiencia con la presencia del Señor, que ese fuego te toque. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, hermano, tú no vas a quedarte conforme con nada. Moisés encontró algo intrigante en ese fuego y fue a ver. Él dice, esto me parece que yo lo conozco, esto me parece que yo en algún momento lo he experimentado. De la misma manera te ocurre, líder, cuando tú has experimentado presencia de Dios, te va a pasar como Jeremías, que en medio de la prueba digo, no vuelvo a predicar, no vuelvo a enseñar, no vuelvo a hablar nada de Dios. Dice, pero no obstante, había un fuego ardiendo, metido en mis huesos, que traté de sufrirlo y no pude. Es lo que dice Jeremías 27-9. Es exactamente cuando tú pruebas. El problema es un líder que nunca ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. No sabe lo que es el toque de su presencia. No sabe lo que es el fuego abrasador de su presencia. Entonces cree que ir a la iglesia, cantar, hacer cualquier cosa es lo correcto. No, usted se debe de preocupar cuando usted no siente la presencia de Dios, cuando el fuego de Dios no lo toca a usted. Usted debe entrar en una preocupación. Y eso es lo que te quiero tratar de decir. A Moisés le llamó la atención, dice, yo conozco ese fuego, me parece conocido, y se fue acercando. Y eso es lo que quisiéramos. Número 3, Moisés fue atraído por el fuego. Él dijo, iré yo a ver. Iré, fue atraído. Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? El fuego es algo que atrae, te atrae al altar, te atrae a la oración. Cuando una persona ha experimentado presencia de Dios, hermano, mire, él no desaprovecha nada, él es atraído por el fuego de Dios. Qué tremendo. Usted le dicen que por allá en una montaña hay una unción, usted va detrás. ¿Por qué? Porque usted es atraído por esa presencia del Señor. Usted tiene que perseguir el fuego. La chequina se movía y ellos se movían. El fuego te encuentra y tú lo sigues. Guarda esto, aprende esto. Usted tiene que perseguir el fuego. Una vez que el fuego de Dios te encontró, no lo dejes ir, hermano. Sígalo, búsquelo, vaya, métase. No esté de espectador en una reunión, no se quede de un retiro de líderes, no se quede, hermano, comiendo algo en la cocina o en el patio, donde sea, cuando estamos en una administración. La persona que ha experimentado fuego de la presencia de Dios está siempre detrás del fuego de Dios. Aleluya. Y ¿sabe qué dice el Señor? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo corazón. El Señor sabe cuando la persona le está buscando de corazón y cuando la persona anda ahí toda seca, toda apática. Jeremías 29:13, eso es lo que dice. Si tú me buscas, me hallas. ¿Cómo vamos a tener gente y líderes de fuego, de presencia de Dios, hermanos, si no hay búsqueda? Tenemos que volver a los altares, tenemos que volver a la oración, tenemos, hermanos, que retomar ese tiempo de oración. No, hermano, no llegue usted al devocional de líder a hablar con la gente, llegue a orar, llegue a orar, llegue a orar. Yo le decía a la pastora en estos días, pastora, que los devocionales no sea una enseñanza más, para eso hay una prédica después. Que sea un tiempo de oración, que sea un tiempo de clamor. Eso es lo que necesitamos los líderes: orar, interceder, buscar la presencia de Dios, acercarnos al fuego del altar de Dios. Número 4, Moisés fue iluminado por el fuego. Y esto es una cosa tremenda. Cuando usted está en tiniebla y usted prende una linterna, usted tiene luz. Y eso es lo que dice la Biblia en el verso 3. Y viendo Jehová que iba
le habló. Dios le llamó, le habló. La luz, la revelación de la palabra es luz. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando tú estás en el fuego, hay palabras, hermanos, que se convierten en un rema en tu espíritu. Hay palabras que te catapultan a ti como ministro. Porque el fuego de Dios te ilumina. Estás leyendo la Biblia y de pronto, wow, mira lo que el Señor me está hablando acá. No tiene la Biblia como un libro nada más para consultar, para ver qué dice el domingo. No, sino que lee la Biblia y dice, mira, el Señor me está hablando acá. Me está hablando que yo estoy como ese Moisés que tengo propósito, pero que el enemigo en el desierto me ha querido atar y que solo el fuego de Dios me puede liberar. Entonces usted recibe esa palabra en su espíritu y usted se acerca a la presencia de Dios. Entonces Dios desde el fuego le habló, le alumbró, iluminó a Moisés y le alumbró su pecado. Y le voy a decir algo, hermano. No existe ni una sola forma de que tu pecado sea iluminado si no es a través del Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta que solo cuando usted se acerca al altar, que cuando usted se mete con Dios, es que su pecado está siendo alumbrado. Y es ahí donde usted dice como Isaías, ay Señor, que soy un hombre de labios inmundos y la presencia de Dios me ha tocado. Es ahí donde usted llora y dice, Señor, perdóname, estoy haciendo las cosas malas. Mire, téngale miedo a un líder que usted nunca lo mire en el altar. Téngale ojo con ese líder. ¿Por qué? Porque solo en el altar de Dios es que la luz te ilumina la luz del Señor. Si tú no te metes, tú piensas que estás bien, pero solo cuando te acercas a la santidad de Dios, a la presencia de Dios, es que la iluminación del Señor te hace ver todas aquellas cosas donde estás fallando. Por eso es importante que nosotros traigamos a los líderes a los retiros, que los traigamos porque es ahí donde el Señor está trabajando con nosotros. El Espíritu Santo de un momento a otro empezará a revelar cosas en tu vida y lo primero que hace es mostrarte el pecado cuando tú te acercas a la presencia de Dios. El hombre te puede enseñar, pero el fuego te puede revelar. Ojo con esto. Anótelo en algún lado. Yo te puedo predicar. Yo te puedo dar una enseñanza, pero solo el fuego de Dios te puede revelar áreas profundas, ocultas en tu vida, que nadie la sabe. Pero cuando te acercas a la presencia de Dios, usted ocupa experiencias con ese fuego purificador. Oro para que el fuego del Señor venga a tu vida, a tu corazón, a tu familia. Número 5, Moisés fue procesado por el fuego. Cuando tú andas pecados en tu vida, cuando cargas pecados en tu vida, tú necesitas acercarte a la presencia de Dios. Moisés tenía grandes complejos de inferioridad. Moisés creía que no valía nada, porque en el desierto el enemigo se aprovecha de decirle no sirve, no puede. Y él le decía, yo no puedo hacer nada. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? ¿Por qué? Pero en el fuego Dios trabaja contigo. Todos fuimos marcados por palabra, familia, cultura, religión para entorpecer el propósito de Dios. Pero cuando te acercas al fuego de la presencia de Dios, el Señor quema toda escoria en tu vida y saca lo mejor de ti. Es ahí únicamente, frente al fuego de su presencia, es que descubres propósito, como lo que te decía de Isaías en el capítulo 6, verso 7, que el Señor lo tocó. Alabado sea Dios con el fuego purificador. Número 6, Moisés fue enviado por el fuego. Ahora Moisés no iba a hablar cualquier cosa ante el faraón. Ahora Moisés llevaba una experiencia. Ahora Moisés iba con toda la autoridad. Le dice el Señor, ve, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando tú has tenido una experiencia con el Señor, cuando tú has sido marcado por el fuego de Dios, usted está listo para liberar. Uno de los problemas más graves que yo encuentro en el liderazgo, y se lo voy a decir viéndoles por favor, es el intento de muchos querer liberar a otros cuando ellos no son libres. Escúchelo bien. Una de las cosas más terribles
que yo encuentro en la vida del cristiano es intentar liberar a otro cuando ella o él está atado. Atado a mal carácter, atado a vicios, atado a conductas inmorales, atado a resentimiento, atado a rebelión, atado a muchas áreas. ¿Cómo tú vas a liberar a una persona en tu GAL, en tu iglesia, en tu sector, en tu ministerio, si tú todavía no has experimentado liberación? Yo no entendía cuando empecé a ir a Bogotá, Colombia, ante el pastor Eduardo Caña. Él me decía que él pasaba liderazgo. El liderazgo lo pasaba 3 veces al año por un retiro de sanidad interior y liberación. Yo no lo entendía. Hoy lo entiendo. Y él decía, pastor, mire, metemos 3 días, no era un retiro de un día, 3 días metemos a liderazgo 3 veces al año en un retiro de sanidad interior y liberación. Y él me dice, usted se sorprenderá si usted se retira 3 días con sus líderes en ayuno y oración y comienza a ministrarlos unos a uno. Y yo decía, ¿cómo? Me dice, esa iglesia llegó a crecer a más de 40,000 miembros, no por el pastor, sino por su liderazgo. Gente que estaba procesada, gente que entendía, gente que tenía autoridad. Pero el problema que tenemos nosotros es que tenemos gente sirviendo, ministrando, que todavía están atados, están atados. ¿Está escuchándome? Atados. ¿Y cómo va a liberar una persona a alguien que está todavía atada? Entonces, mire acá. Entremos acá. Dice que enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que de hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer estaba atada a un espíritu de enfermedad. Entonces, lo que nos está diciendo la Biblia es que hay enfermedades que son espirituales. Entiéndase esto. No todas las enfermedades son espíritu, pero hay enfermedades que tienen raíces espirituales. Y usted tiene que sacudirse, y usted tiene que identificar, y usted tiene que meterse como Moisés, como Pablo metió la serpiente, metió la mano. Cuando lo mordió la serpiente, metió la mano en el fuego y ahí la serpiente cayó y lo soltó. Usted va a tener que meterse en el fuego. Si usted está padeciendo de alguna situación emocional, que usted está en una situación, métase en el fuego, hermano, y ya de una vez descarta si eso es espiritual o eso es físico. Pero nosotros nada más nos duele algo, salimos corriendo a comprar una pastilla, vamos donde el médico y no entendemos que también el enemigo puede hacer un trabajo, no lo digo yo, lo dice acá su Biblia, puede hacer un trabajo en la parte física de las personas. Y puso sus manos sobre ellas y dice que luego se enderezó y glorificaba a Dios. Pero los religiosos, siempre no faltarán los religiosos, aquí deben de haber algunos cuantos, en la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, digo a su gente, 6 días hay que debe de trabajar en estos, pues venid y ser sanado y no en el día de reposo. Y el Señor le respondió y le dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás la tenía atado por 18 años, no se le debía desatar de sus ligaduras. ¿Lo ve? Y esta hija, no le estoy hablando de un impío, le estoy hablando de una hija. Y entonces esto a mí me impactó, hermano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente atada, escúchelo bien, atada en las iglesias. Muchísima gente atada. Necesitamos en el nombre de Jesús entender que tenemos que liberar nuestras cadenas, nuestra vida, romper ataduras, cadenas. Muchos queriendo liberar a otros cuando sus vidas todavía están atadas. Usted necesita, hermano, comprender esta verdad y no entenderlo livianamente. Estos 5 puntos, si usted le puede tomar una foto, hágalo, porque el mundo espiritual es tan real como el mundo natural. Eso usted lo tiene que saber.
Lo que usted ve es temporal. En el mundo espiritual es eterno. Todo lo que usted ve con sus ojos es temporal, pero los demonios, hermano, están desde la eternidad. Recuerde que fueron echados del cielo con Satanás cuando se rebelaron los ángeles. El mundo espiritual domina el mundo natural. Hay una fuerza demoníaca en su pueblo, hay principados, hay potestades, hay huestes espirituales de maldad moviéndose en los lugares celestes. El mundo espiritual tiene dominado a la gente, a su vecino, al barrio, a los líderes, a todo mundo de su comunidad. Número 4, hay solo dos reinos. Hay solo dos reinos, la luz y las tinieblas. Usted no puede pertenecer a los dos. Usted o es de la luz o es de las tinieblas. Hay solo dos reinos. Usted no puede estarse saliendo del reino de la luz y metiéndose al reino de la tiniebla. No puede estarse metiendo al reino de la tiniebla y usted no puede vivir en ese juego. Y número 5, ¿qué es lo que yo le pido de corazón? Viva consciente del enemigo, pero impresionado de Dios. Yo no quiero gente que ande viendo demonios por todos lados. Esté impresionado de Dios. Hay gente, hermano, mire, yo tuve una experiencia con una persona cercana mía que llegaba a su casa y la encontraba haciendo ejercicio. Llegaba haciendo ejercicio. Yo le decía, ¿por qué está haciendo ejercicio? Y él me decía, es que tengo que sudar para que los demonios y las maldiciones que me tiran se vayan. Pura locura, hermano. Esas locuras, espiritualitis, hermano, eso no es ser una persona del espíritu. Viva impresionado de Dios. Ay, yo siento acá. Ay, yo veo esto. Ay, yo percibo esto. No se trata de eso. No, esto no se trata de eso. Viva impresionado de Dios, hable de Dios, esté impresionado de Dios, pero no ignore las maquinaciones de Satanás. Eso es lo que les vengo a decir hoy a los pastores, a los líderes, a todos ustedes, hermanos. Sepa que donde usted llega a la casa de oración, a veces hay fuerza maligna operando para que usted se vaya, para que usted no vuelva. Y usted tranquilamente cree que anda haciendo un paseo, que anda visitando a alguien. Ore antes de ir a hacer la casa de oración. Métase con Dios, métase. Yo les contaba el domingo por encima a ustedes cómo la experiencia que yo tuve en Guatemala en el lugar a donde me hospedé, cómo los demonios llegaron al lugar a donde estábamos nosotros y cómo el enemigo me atacó. Hermano, cuando yo estaba durmiendo, algo cayó sobre mi pecho y yo me suspendí y entre dormido y despierto yo me acuerdo que yo como que agarré algo y lo estrellé contra la pared y comencé a reprender porque el mundo espiritual es tan real como el mundo natural. Pero ¿sabe qué hice yo? Yo le dije, voy a dormir, estoy cansado, mañana tengo que ministrar y ustedes no me van a quitar el sueño. Así que yo le pido que los ángeles que están a mi servicio vengan, cuatro le pedí al Señor y van a cuidar al cuarto de mi hija y del pastor Fabián y mi cuarto. Y yo me eché a dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir impresionado de los demonios. Yo no puedo andar con miedo, yo no puedo andar diciendo todo el tiempo, ay, me tocó, me jaló el pelo, me jaló la oreja. No, eso es locura, hermano. Usted tiene que estar completamente consciente de quién es usted, qué es lo que usted porta, qué es lo que usted carga. Usted carga la unción de Dios y el diablo querrá hacer algo, pero no podrá. El sistema humanista en que vivimos puede llegar al alma y al cuerpo. Lo del espíritu, algo ahí tuvimos un error. Entonces, el sistema psicológico, psiquiátrico puede tratar el alma y los médicos pueden tratar, lo que quise decir, pueden tratar con el alma, con las emociones. Los médicos, el cuerpo y el alma las pueden tratar los psicólogos y los psiquiatras. Pero lo es el espíritu, es un trabajo que solamente se puede trabajar en la parte del espíritu. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Las cosas espirituales, hermano, no se manejan desde un nivel carnal, se manejan desde un nivel espiritual. Entonces, aquí vienen unas 5 cosas y termino. Número 1, el ministerio de Cristo era sanar, salvar, hacer milagros y liberar a los cautivos. Quiero que tome nota, pastor y líderes, de esto, porque yo quiero que usted entienda
¿En qué consiste el ministerio? El ministerio de Cristo, que es nuestro modelo de liderazgo. El ministerio de Cristo sanaba, salvaba, hacía milagros y liberaba a los cautivos. Léalo ahí. Lucas 13:31 dice que aquel mismo día llegaron, ¿a dónde llegaron? Llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Vea qué trabajo más diabólico. Tanto en Herodes como en los que le decían, vete de aquí, te va a matar. Y les dijo, id y decirle a esa zorra que aquí yo echo fuera demonios, hago curaciones, sanidades, milagros. Hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Que el ministerio de Cristo no se impresionaba de la fuerza demoníaca. Él sabía que por cualquier lado los demonios iban a atacar su ministerio. Pero también sabía que él cargaba la solución para esas fuerzas malignas. Y él decía, díganle a esa zorra que a mí no me va a sacar de aquí. Y dígale que yo estoy aquí salvando, sanando, liberando y echando fuera demonios. Eso, pastor, se te tiene que revelar a ti. ¿Por qué razón? Porque tú no tienes que estar esperando que llegue un evangelista, un profeta, un apóstol a tu iglesia para echar fuera a los demonios. Tú lo que necesitas es meterte en el fuego de Dios. Seas pastor, sea evangelista, sea maestro, lo que sea. Lo que hace la diferencia no es el llamado, no es el don, es la unción. Y cuando tú entiendes eso, algo sobrenatural, gracias Fabiana, va a pasar en la iglesia, en el ministerio, en la red. Eso no es solamente para X o Y persona, hermano. Tiene que ocurrir. Y yo quiero que sepas que los evangelios registran a Jesús con más de 50 hechos de liberación. Jesús se movía en ese asunto. Jesús trabajaba, Jesús era consciente que donde él llegaba algo tenía que suceder. Y eso le quiero decir a ustedes, hermanos, el diablo no los puede hacer retroceder. El diablo quería que Herodes, que el otro, el Señor dijera, ay, qué miedo le tengo a Herodes. No, hermano, usted no tenga miedo a nadie. Pero eso sí, métase, tenga una vivencia en el fuego de Dios, cargue baterías, métase y vaya con la autoridad de Dios y usted va a ver lo que va a empezar a suceder en ese ministerio, en esa iglesia, en ese lugar donde usted está, cosas grandes. En su casa, hermanita, usted ama de casa, en su casa usted tiene que ejercer autoridad, no tiene que llamar al pastor ni al líder, usted carga la unción si se mete en el fuego de Dios. Número 2. La enseñanza con poder y autoridad incomoda a los demonios. ¿Por qué tienes que orar, pastor? ¿Por qué no le tienes que preguntar a ChatGPT que te haga el mensaje? ¿Por qué no tienes que estar repitiendo el mismo mensaje de siempre? ¿Por qué tienes que meterte con Dios? Porque una palabra que viene de Dios, con la autoridad de Dios, con el poder del Espíritu Santo, va a confrontar los demonios. Y eso lo encontramos claramente aquí en la Biblia, en Marcos 1:21 al 24. Dice la Biblia que Jesús entró en Capernaum y en los días de reposo entró en la sinagoga, enseñaba, ni siquiera dice predicaba, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay algunos enseñando como los escribas, historias nada más, hablando, bla, 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 bla. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Hermano, escúchame esto, pastor, líder. Tu enseñanza tiene que cambiar. El mensaje que tú predicas tiene que ser diferente. Y eso va a ocurrir cuando tú seas iluminado por el fuego de Dios. Por eso el Señor le dice a Moisés, ahora, después de esta experiencia que has tenido con la zarza, ahora sí te puedo enviar al faraón. Y donde el faraón no le vas a ir a hablar historieta, le vas a ir a mostrar la autoridad y el poder que ya recibiste. ¿Quieres saber que tienes el poder? Tira la vara que tienes en tu mano. Y se hizo serpiente. Ahora agárrala. Tú tienes que, pastor, líderes,
Atentos acá. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque algo tiene que pasar cuando la palabra de Cristo está siendo enseñada. Se tienen que caer los muros, se tiene que romper algo. Y para esto, usted tiene que ir al altar de Dios. Usted se tiene que meter en el fuego de Dios. Tengo que avanzar y les voy a dar rápidamente lo siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos? Aprendemos lo siguiente. Ahí está Jesús, le reprendió diciendo, cállate. Y el espíritu inmundo sacudiéndose con violencia, salió de él dando voces y todo el mundo decía, ¿por qué? ¿Qué es esta doctrina? ¿Cómo es que esta autoridad nos enseña que hasta los espíritus inmundos le obedecen? Claro, cuando usted está lleno del poder de Dios, cuando usted, mire, Jesús pasó 30 años, hermano, trabajando con José en el taller. Cuando vino el poder del Espíritu Santo fue que ocurrió esto. Número 3, Jesús enseñó que donde el reino de Dios llega, los demonios se manifiestan. Ahí estamos. Esto es otra verdad poderosa, hermano, que se te tiene que meter en los huesos. Cuando el reino del Señor llega a un lugar, los demonios no pueden quedarse quietos. Y esto lo dice claramente la Biblia en Mateo 12:28, que si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, yo le demando a ustedes entrar en comunión, los líderes de Gales, los líderes de casas de oración, los ministros del altar, los pastores de distrito. Hermano, basta ya. Tenemos que meternos en la presencia de Dios para que comiencen a ocurrir cosas donde quiera que nosotros vamos. No podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Eso es locura. Totalmente locura son, hermanos, esperar resultados diferentes si estamos haciendo siempre lo mismo. Número 4, Jesús le delegó autoridad y poder a sus discípulos para echar fuera demonios. ¿Lo ve? Claramente lo encontramos en Marcos 10:7 y 8. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha llegado, se ha acercado. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y echar fuera a los demonios. ¿Lo ve, hermano? Está clarito. Entonces, ¿por qué no está ocurriendo milagros, manifestaciones, cosas en lugar de algo raro? Tiene que estar pasando en su vida. El enemigo lo tiene cautivo. Usted dejó de orar, usted dejó de buscar la presencia de Dios. Algo se tiene que arreglar. Número 4, sí. Jesús enseñó que los demonios se echan en la autoridad del nombre de Jesús. Es todo. Es fácil, hermano. Usted no tiene que estarle preguntando cómo te llama, cómo se llama tu abuela, cómo se llama tu tío, tu hermano. Sencillamente dígale, en el nombre de Jesús, diablo inmundo, te vas de aquí. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hermano mío, yo deseo en el nombre de Jesús que usted con este movimiento que trae el Señor a través de su palabra, usted pueda hoy empezar a tener algo diferente en su ministerio. Tenemos autoridad e inmunidad contra los demonios. Esto es muy importante que usted lo anote también. ¿Por qué? Porque alguna gente dice, no, yo mejor no toreo al diablo para que no me ataque. Eso es cobardía y eso es ignorancia. Porque la Biblia dice en Lucas 10:18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Nunca le tenga miedo a los demonios. Es lo único que yo les pido en el nombre de Jesús. Levanten su mano, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, estoy orando, Señor, por cada pastor, por cada líder de redes, por cada líder de ministerio, Señor. Hoy venimos delante del trono de la gracia, amado Dios, con estas 64 grupos, Padre, que están conectados conmigo, familias, iglesias, pastores, Señor. Envío tu palabra y declaro en el nombre de Jesús que algo sobrenatural empieza a suceder en las casas, en las familias, donde quiera que mi hermana y mi hermano esté. Dios mío, ahí el poder de Dios lo toque, lo llene. Padre, llamo a los hombres y mujeres de Dios al altar, al fuego de la presencia de Dios. Los llamo, hermano mío, con la autoridad de Cristo a buscar a Dios, a meterse en la presencia de Dios, a no llevar un liderazgo liviano, a no tener un liderazgo irresponsable. En el nombre de Jesucristo los bendigo y les deseo lo mejor. Amén y amén.
quiero recordarles